Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico para el mundo. Y no sé si se escucha, pero está lloviendo, por fin corazón, por fin, luego de varios días de mucha calor aquí en el barrio Cuchillas, por lo menos está cayendo un pequeño aguacero que refresca un poco el ambiente. Esperemos que se mantenga así, ya que los índices de calor en Puerto Rico están rondando los 105 a 112 grados Fahrenheit. O sea que no es para nada agradable. La calor está brutal, esto parece un horno. Pero nada, vamos a lo que venimos. La semana pasada hicimos un video acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pues hoy vamos a estar nuevamente hablando de eso. Y vamos a presentar algunas de las razones por las cuales yo no creo en un arrebatamiento pretribulacional o en el rapto pretribulacional que enseña el dispensacionalismo. Primeramente, les cuento que yo, cuando pequeño, pues la mayoría de mi familia pues, es católica romana. Y dentro del catolicismo romano no existe el dispensacionalismo y el arrebatamiento pretribulacional. Eso no forma parte de la escatología católica. La escatología católica oficialmente es amilenialista, o sea, cree que en el presente se encuentra el milenio y que una vez se acabe el milenio habrá un periodo de gran tribulación donde surgirá el anticristo, el falso profeta, la iglesia será perseguida. Entonces Jesús regresará por segunda vez a juzgar al mundo y eventualmente se pasa al estado eterno. Eso es lo que enseña la iglesia católica, la escatología amilenialista. Yo comencé a leer la Biblia a una temprana edad y no estaba de acuerdo con el amilenialismo. Así que yo, siendo católico, me identificaba más con lo que es el premilenialismo histórico. O sea, yo creía que un milenio después de la segunda venida de Cristo, y es lo que hasta el momento, hasta el día de hoy, siempre he sido premilenialista. Aunque del año 2003 al 2014 fui dispensacionalista, ya que cuando empecé a abrazar lo que es la teología evangélica, pues dentro de la teología evangélica, pues usted sabe que el rapto pretribulacional es por ojo, boca y nariz. O sea, que la iglesia se va, que nos vamos, pues como era la escatología predominante dentro de la iglesia evangélica pentecostal aquí en Puerto Rico, que son la mayoría, pues decidí, pues vamos a ser dispensacionalistas, porque eso es lo que hay. Y para aquel tiempo estaban mucho las películas de Left Behind y toda la propaganda del rapto pretribulacional. Yo veía a Hal Lindsey, veía a Jack Bannipe. Imagínense, aquí en Puerto Rico salía Julio Rivas, momentos proféticos. Imagínate, eso era rapto por ojo, boca y nariz. Pero aún, fíjate, aún siendo dispensacionalista, yo veía que esta idea de un rapto pretribulacional no aparecía en el libro de Apocalipsis. O sea, para interpretar Apocalipsis 4:1 con el arrebatamiento pretribulacional había que hacer muchos malabares, porque en verdad no se puede hacer eso. Y yo siempre lo decía, mire, yo creo en el arrebatamiento pretribulacional, pero no veo esto en Apocalipsis. Hasta que después eventualmente pues ya para el 2014, 2015, pues yo dejé totalmente el arrebatamiento pretribulacional y dejé de creer en eso y abracé nuevamente lo que es el premilenialismo histórico. Y el premilenialismo histórico pues es post-tribulacionista, cree en un arrebatamiento de la iglesia después de la gran tribulación. Y es lo que yo creo, afirmo actualmente. Creo que el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo ocurre en la segunda venida de Cristo, o lo que tradicionalmente se conoce como la parusía. Y me gustaría explicar por qué yo creo que la resurrección de los muertos en Cristo, de los que creen en Cristo, va a ser en su segunda venida. Porque mira lo que nos dice el mismo Jesucristo en Juan capítulo 6. Mira lo que nos dice en Juan capítulo 6. Dice, trabajad no, en el versículo 27 en adelante, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Y esta es, después más adelante dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y luego en el versículo 40 nos dice, versículo 38 al 40 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Lo dice claramente ahí. Y mira lo que nos dice el 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y luego vemos en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, la resurrección de los que creen en Él va a ser en el día final, cuando Él regrese. Y cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, vamos a ir, esos son los gatitos que están ahí alborotados. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Mira lo que nos dice Pablo acerca del día final, de la venida del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los que ya murieron, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. O sea, que de la misma manera que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también los que creen en Él. O sea, morirán, pero resucitarán también. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, de la misma manera que en su primera venida Cristo vino, descendió completamente, descendió, estuvo aquí visiblemente, corporalmente en la tierra. Pues en su segunda venida descenderá del cielo otra vez. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, los que durmieron en Jesús, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. O sea, que va a haber una resurrección de aquellos que durmieron en Jesús, de los muertos en Cristo. Y esta resurrección va a acontecer cuando el Señor regrese por segunda vez. El Señor va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero, serán levantados. Y los que quedemos vivos hasta ese momento, hasta la venida del Señor, entonces seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea que el arrebatamiento de la iglesia es el recibimiento del Señor que viene en el aire. Y el arrebatamiento
subsecuentemente de la resurrección de los muertos en Cristo. O sea, sin la resurrección de los muertos en Cristo, no hay arrebatamiento de los vivos. Tiene que haber una resurrección de los muertos en Cristo primero, para que entonces los que estén vivos sean arrebatados para recibir al Señor, para salir al encuentro del Señor en el aire. Y nos dice claramente ahí el texto que el arrebatamiento y la resurrección serán en la venida del Señor. Y esto es cónsono con lo que dice Juan capítulo 6, que acabamos de leer ahorita, de que los que creen en Él tienen vida eterna y Él mismo los resucitará en el día final. En el día final serán resucitados por el Señor, que es lo que leemos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Por lo tanto, lo que dice la Biblia no cuadra con la idea de un rapto pretribulacional como enseña el dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo dice que va a haber que la segunda venida de Cristo está dividida en dos fases, una invisible y otra visible. Y que la primera fase es un arrebatamiento invisible, donde los muertos en Cristo y los que estén vivos serán arrebatados. Y que después, 7 años después, el Señor Jesús va a regresar visiblemente para derrotar a la bestia. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que la resurrección se da en el día final, en la venida del Señor. Y en la venida del Señor, los que estén vivos serán arrebatados. ¿Ven? No cuadra el rapto pretribulacional con eso. No hay manera de que el rapto pretribulacional encaje en eso. Entonces, vamos ahora al capítulo 5, que está continuando el tema. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, o sea, para la condenación, para el castigo, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. O sea, que eso que dice, no, que Cristo va a venir como ladrón en la noche para arrebatar a la iglesia, eso no es así. El Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están en oscuridad, aquellos que no son sobrios, aquellos que no están velando. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá la destrucción de manera repentina sobre ellos. O sea, Cristo no viene como ladrón en la noche por su novia, por su iglesia. Cristo viene como ladrón en la noche para traer juicio contra los que andan en la oscuridad. Eso es lo que dice aquí. Y vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que nos dice. Del versículo 3 en adelante. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más.
De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio, en otras versiones, daros reposo a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque vuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea que el alivio, el fin de las tribulaciones, de las persecuciones, se dará en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con sus santos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que persiguen a la iglesia de Cristo y no obedecen el evangelio de la verdad. O sea, la iglesia estará en tribulación hasta el final. La iglesia pasará por aflicciones hasta el final. No hay un rapto pretribulacional, no hay un rapto escapista a tribulación, no. La tribulación va a permanecer hasta que Él regrese por segunda vez con sus ángeles en llama de fuego. Por lo tanto, eso contradice la idea de un rapto pretribulacional, como lo enseñan los dispensacionalistas, como Gabito Rodríguez, Gary Lee, Omar Lugo y toda esa gente. Y vamos más ahora a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Porque habían unos que ya estaban diciendo que la resurrección ya se había dado, y Meneo de Fileto, hay otra gente por ahí. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. El Señor no va a regresar. El Señor no va a regresar hasta que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el Señor Jesús no regresará hasta que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Ya ustedes saben lo que detiene el regreso de Cristo. Estoy usando otra interpretación, por si acaso, porque hay dos maneras de ver lo que lo detiene. Hay una manera de interpretarlo que dice que hay algo que detiene la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. Unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Arcángel Miguel, otros dicen que es la ley romana. En fin, hay diferentes interpretaciones en cuanto al catejón. Pero hay otra manera de interpretarlo, que es que el día del Señor está siendo detenido por la manifestación del hombre de pecado y por la apostasía. Esa otra manera de interpretarlo. Ustedes pueden preguntar eso a cualquier filólogo y le va a decir
que esa es otra interpretación válida. Y seguimos leyendo acá. Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra y ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y afirme en toda obra y palabra buena. O sea, que no hay un rapto pretribulacional. No aparece en ninguna parte de la escatología, de la visión escatológica, de la profecía bíblica. No aparece un rapto pretribulacional como enseña Gabito, Garilito, esa gente, como enseñaba Gille Ávila. No aparece, no existe el arrebatamiento pretribulacional en las Escrituras. Eso es un invento, como mencioné en el video pasado del rapto, del arrebatamiento. Es un invento de John Nelson Darby en 1830, con el hombre que inventó el dispensacionalismo, que luego se popularizó con Cyrus Ingerson Scofield y su Biblia anotada, y se diseminó a través del Seminario Teológico de Dallas y las Asambleas de Dios del movimiento pentecostal, en los misioneros que llegaron a diferentes partes del mundo. De ahí es que viene la popularidad y la extensión del dispensacionalismo pretribulacionista en la mayoría de las iglesias evangélicas que existen hoy. Pero estas personas están abrazando una doctrina que es totalmente errada, que no tiene base ni fundamento escritural, que no tiene base ni fundamento en el credo niceno, en los credos y en los concilios universales, que no tiene base ni fundamento en la patrística, o sea, que ni en la historia de la iglesia. Esto es un invento. El rapto pretribulacional es un invento del siglo XIX. Del siglo XIX fue que nace la idea de un rapto pretribulacional, en el mismo tiempo que surgieron muchas sectas en Estados Unidos, como la secta de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Joseph Smith, como la secta de los Milleritas, que después se convirtieron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como surgió la secta de los Testigos de Jehová, The Watchtower Society, como surgió la Ciencia Cristiana, la Iglesia de Edward Irving, de quien John Nelson Darby se inspiró. En fin, ese movimiento de profetismo del siglo XIX fue el que parió el dispensacionalismo de John Nelson Darby, quien se inspiró en enseñanzas de Manuel Lacunza, del arrebatamiento pre-ira de Manuel Lacunza, que no es del todo errado, pero él tomó ideas de ahí. Entonces lo que hizo fue extenderle la separación del arrebatamiento pre-ira, extenderlo hacia atrás, a antes de la gran tribulación. Eso fue lo que hizo John Nelson Darby. Y cogió las visiones de Margaret MacDonald, que pertenecía creo que a la iglesia de Edward Irving, y que hizo toda esa mogolla que es el rapto pretribulacional. Que de hecho cuando tú te pones a ver las visiones, leer las visiones de Margaret MacDonald, hay lapsos que parecen post-tribulacionistas. Pero él inventó el rapto pretribulacional de ahí. Y mucha gente pues tomó esta enseñanza como un dogma de fe. Y tenemos a muchos predicadores, televangelistas,
que enseñaron por muchos años esta creencia pensando que era la verdad absoluta. Incluso hay denominaciones religiosas que han elevado la creencia en el rapto pretribulacional como si fuera un dogma de fe. Incluso expulsaron a un pastor, un erudito pentecostal no hace mucho, porque ya no era dispensacionalista pretribulacionista y abrazó el amilenialismo. O sea, así estamos. Han creado un dogma de una mentira. O sea, han creado un dogma de fe de un error inventado en el siglo XIX. Esa es una realidad que mucha gente desconoce. Y por eso es que yo no creo en el rapto pretribulacional. Por eso es que yo no soy dispensacionalista. Porque esa enseñanza no tiene base ni fundamento en la Biblia. Y nunca fue enseñada por Cristo ni los apóstoles. No forma parte del evangelio de Cristo. O sea, por lo tanto, yo no creo en el rapto pretribulacional. Y lo digo así abiertamente. Y a las personas que les choca esto, pues miren, lean los pasajes que acabamos de leer ahí y lleguen a sus propias conclusiones. Pídanle al Señor discernimiento y entendimiento para que puedan comprender lo que está ahí. Lo dice claramente, que el arrebatamiento de la iglesia será después de la resurrección de los muertos en Cristo, en la parusia, en la segunda venida de Cristo, no 7 años antes como enseña el dispensacionalismo pretribulacionista. Así que quería dejar eso claro. Por eso es que no creo en el rapto pretribulacional. Y usted tampoco debería creer en el rapto pretribulacional porque es un invento del siglo XVI. No es parte de la escatología bíblica y cristiana. Y nada, quería dejarlos con eso. Y esta noche, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente en vivo en Noche de Tertulia, eso de las 8:30 de la noche, en la tertulia titulada Encuentros con lo Desconocido. Estaremos hablando de diferentes cosas, de experiencias, de encuentros cercanos del primero, segundo, tercer tipo, encuentros con lo paranormal, con espíritus, con entidades. Vamos a estar hablando de eso y mucho más esta noche, si Dios lo permite, a las 8:30 en Noche de Tertulia. Si este video ha sido de su agrado, nos gustaría que nos regalen un like y que compartan este video en sus redes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer ahí en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderle lo más pronto posible. Así que esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y los espero esta noche, si Dios lo permite, en Noche de Tertulia. Nos vemos después.